Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Aquaman, la nueva película del universo DC. Para empezar, tengo que decir lo de siempre, soy un poco pesadito con esto, pero es que es verdad y me gusta recordarlo mucho. Creo que la gente es demasiado dura con las películas de DC. Es verdad que tienen un universo un poco hecho a correr prisa y que no acaba de funcionar del todo, que sus películas no son perfectas, pero las películas de DC no son tan malas como la gente dice, de la misma manera que las películas de Marvel no son tan buenas como a veces se está diciendo. Eso si hablamos de los últimos 10 años, pero si miramos para atrás hay que tener en cuenta que tenemos los Batman de Nolan, los Batman de Tim Burton o las películas de Superman originales con Christopher Reeve que se hacían en un momento donde Marvel, al menos en cine, era prácticamente inexistente. Dicho esto, a mí Aquaman no es un personaje que me llame demasiado la atención, aunque siempre me gusta dar una oportunidad a las películas de superhéroes porque soy un poco friki y a mí este es un género pues que siempre lo encuentro disfrutable, sea mayor o menor el desastre con el que nos encontremos. En este caso concreto la película me ha parecido muy irregular, no puedo decir ni buena ni mala, depende de la secuencia de la que estemos hablando. Tiene cosas que me han gustado mucho y tiene cosas que son muy ridículas, realmente cosas que deberían eliminar de la película. A lo mejor uno se hubiera quedado una película buena, tanto que les gusta a los productores recortar los montajes finales, pues creo que aquí podría haber sido una buena idea quitar unas cuantas cosas. Básicamente lo que creo que funciona peor es el sentido del humor. En serio, o sea, no pasa nada si haces una película de superhéroes un poco intensita o un poco demasiado seria o dramática. Eso no lo vas a solucionar metiendo chascarrillos, sketches o gags absurdos que no tienen nada que ver con el tono de la película y que parecen más un meme o una broma de internet que no una secuencia real de la película o un diálogo. Cosas que no tienen ninguna lógica interna, que el personaje obviamente no respondería a eso, al menos tal como nos lo están planteando, que es súper forzado y lo peor de todo, que no hace gracia. O sea, basta. Eso es para mí lo peor de la película, lo que me hace no querer decir que es una buena película, porque cada vez que pienso en esos momentos, una buena película no puede tener momentos tan ridículos como esos. Y su otro problema es que no acaba de saber qué película quiere ser. Empieza a mezclar géneros y mezclar tonos y depende hacia dónde va la historia, pues es una película o un tipo de película o otro. Mi sensación, y esto es solo una sensación de lo que me transmite la película, no sé cómo ha sido todo el proceso realmente, pero yo lo que siento es que, digamos que James Wan quiere hacer una película y tiene muy claro qué película debe ser. Y sin embargo aparecen una serie de voces o productores opinando, diciendo que tenía que tener más humor, tiene que tener más romance, tiene que tener más acción, más aventura, etcétera, etcétera, y al final lo que ocurre es que se convierte en una especie de pastiche donde James Wan intenta tener el control creativo, pero acaba siendo una mezcla de demasiadas cosas. No sé si ha sido así, repito, pero es lo que me transmite la película. Si volvemos a la comparación Marvel-DC en el cine de los últimos 10 años, yo diría que esto es algo que a DC le suele pasar, es decir, que da la sensación de que da la libertad creativa a un director, pero solo hasta cierto punto, y en algún momento empiezan a aparecer voces y no tienen muy claro los productores lo que quieren, sino que trabajan sobre las ideas de este director o el director de turno y después aparecen las mutilaciones en montaje, los cambios o los órdenes narrativos sin sentido. Esto es opuestamente lo contrario a lo que parece que sucede en Disney, donde tienen tan claro lo que quieren, sea en una película de superhéroes o de cualquier otra franquicia, que no tienen ningún problema en despedir al director si hace falta. El director es solo una especie de empleado que está allí para dirigir las ideas que ellos tienen sobre ese proyecto. El resultado es que es mucho más coherente, el universo tiene mucho más sentido y no hay nada que desentone, aunque eso provoca que todas las películas de Marvel sean un poco siempre lo mismo. Es un universo coherente, es homogéneo, funciona, pero puede ser que algunas de las películas de Marvel no dejen en ti demasiada huella. En cambio DC es un poco más todo un desastre, pero hay secuencias concretas donde yo veo ahí una personalidad autoral, que en muchas ocasiones echo de menos en Marvel.
Yo me lo he pasado bien con Aquaman, me ha interesado su historia, me ha parecido emocionante y entretenida, a pesar de que es uno de estos personajes parecido a Thor, digamos, que tiene esta personalidad con la que es difícil empatizar porque es simplemente un bruto, entonces no tiene inteligencia, no puede hacer diálogos brillantes o establecer relaciones demasiado complejas, es un guerrero. Así que es imposible que con un personaje así se consiga una profundidad emocional o narrativa, digamos, a nivel psicológico o emocional, como puede suceder con un personaje como Batman o incluso como Peter Parker en Spider-Man, donde tiene conflictos con respecto a la vida que lleva y el hecho de ser un superhéroe al mismo tiempo. Lo que ocurre también con la historia de Aquaman es que me suena a que ya la he visto. Es verdad que llevamos muchas películas de superhéroes y en los cómics también pasa que se repiten las historias constantemente, pero hace un momento os comentaba la comparación con Thor y es verdad que aquí toda la peripecia de este personaje se parece bastante a Thor y en ese sentido no me parece muy novedosa ni demasiado atractiva. Realmente lo que más me ha gustado de la película es esa parte donde tiene que ver más con una cierta aventura que no con una película de superhéroes, donde se trata de encontrar una reliquia y tiene que superar una serie de pruebas e incluso en esos momentos es donde aparecen quizás las escenas más bonitas y más espectaculares, donde se ve más la mano del director. Porque eso sí, la película tiene escenas visuales increíbles y en eso sí que es una muy buena película cuando consigue esos momentos que te dejan alucinado. Pero claro, esos solo son momentos puntuales y la película en ese sentido no es homogénea. Así que podemos ir de un momento espectacular a un momento de mierda con una facilidad pasmosa. Como os decía, en la película hay una mezcla de géneros muy grande, sin embargo yo he disfrutado mucho todas esas partes donde era una aventura al estilo Indiana Jones, donde parecía una película de terror y también cuando parecía una película de Jurassic Park, aunque probablemente no tenga mucho sentido que sean todas estas películas a la vez. Y en cambio cuando es más un drama familiar o un drama romántico no me parece demasiado interesante. En cuanto a los actores, creo que Jason Momoa obviamente es perfecto para el papel. De hecho, no sé si sería capaz este actor de interpretar otros personajes, ya lo veremos en el futuro, pero está claro que para este personaje no hay un actor mejor. Y también tenemos la aparición de Nicole Kidman dando su toque de calidad, que pasa un poco sin pena ni gloria, pero obviamente ella es una gran actriz y se luce, pero tampoco no es que esté en una película donde haya que hacer demasiadas cosas. Así que como veis es un poco un batiburrillo de cosas brillantes y cosas nefastas que tenía todo el potencial para ser una buena película a pesar de partir de un personaje algo limitado, pero por, como siempre, el caos que sucede en Warner y en DC no ha podido ser. A ver si van aprendiendo poco a poco y nos van ofreciendo mejores películas y se ponen un poco a la altura de Marvel, al menos en cuanto a coherencia se refiere o a lo que el estudio quiere, aunque creo que ya se nos está acabando un poco la paciencia. Por todo esto, a esta película le voy a dar un 6. Y eso es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros, me gustaría saber vuestra opinión. Me podéis dejar un comentario sobre la película aquí debajo en el canal de YouTube o también me podéis escribir por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme qué os ha parecido la película o si no la habéis visto también me podéis decir qué esperáis de ella y qué os parece DC en comparación al universo cinematográfico de Marvel. ¿Os gustan ambos? ¿Os gusta más uno que otro? Decidme, por favor. Recordad darle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.